Fácil de hacer, no hace falta ni siquiera entrar en las casas de apuestas porque este año no ha lugar a la apuesta. No podremos apostar sobre cuál va a ser el primer anuncio de Televisión Española después de las campanadas, porque sabemos que el primer anuncio va a ser ninguno. Sí que podemos conjeturar sobre cuál va a ser el último anuncio del año, cuál irá antes de las campanadas, que va a ser el último de la historia. En Televisión Española, repito, 53 años después. Seguro que este asunto va a salir y cómo se va a redistribuir la tarta publicitaria, cómo afecta a unos y a otros. Y uno de los anunciantes que alguna que otra vez ha ocupado la última posición del año y la primera del siguiente es Coca-Cola. Así que llega el turno de los anunciantes, llega la visión de Félix Muñoz, que es director de comunicación de Coca-Cola, quien sabemos que ya por lo menos este año no tiene que empujar para comprar el primer anuncio del año en Televisión Española. Félix, bienvenido. Pues nada, buenos días. Gracias por la invitación. Un simple comentario mientras nos usamos el ordenador, y es que toda esta presencia y este despliegue de Coca-Cola no tiene nada que ver conmigo. Creo que Leo pactó este patrocinio cuando yo estaba todavía en Telefónica y pactó que yo viniera aquí cuando estaba todavía en Telefónica, con lo cual es pura casualidad. Y luego, sobre el tema que ha comentado Javier del anuncio, pues efectivamente nos quitamos una preocupación encima, y es tratar de comprar el primer anuncio. Pero ahora os digo un secreto: Coca-Cola jamás compró el primer anuncio y jamás compró el último anuncio. El secreto está en que pagábamos 3 veces menos poniendo una creatividad un poquito, o si puede ser 3 veces mejor, 40 segundos antes. Esa era la sabía que Coca-Cola sabía siempre la función más recordada. No era una cuestión de posición en ese caso, sino de ser muy prácticos. Bien, hecha esa aclaración, yo aquí agradezco la invitación de AMPE, porque yo creo que el poder hablar a los medios cuando realmente las personas lo que hacemos es durante toda nuestra vida escuchar a los medios. Esto todavía no está reaccionando. Esto es para que veáis que los Mac, en contra de lo que dice, está mal, media horita para poder decirles nosotros algo a los medios y decirles, darles una visión, darles un punto de vista. No creo que vaya a decir nada nuevo, sería muy difícil, sigue sin aparecer. Perdonad este lapsus. Javier, tranquilo que estamos aquí. Así recuperamos el tiempo ganado. Ahí está. Bien. Decía que no pretendo dar noticias nuevas, ni nada nuevo, espectacular, que no se conozca, que no se haya dicho. Quizás sí me gustaría aprovechar ese espacio, esa media hora que nos deja, para dar una reflexión, o quizás un punto de vista nuevo de lo que todos ya conocemos, en relación con los medios y en relación con lo que las empresas esperamos de los medios. Las empresas, cualquier empresa que esté compitiendo en el mercado, en un mercado, y todos conocemos lo que es cualquier mercado, necesitamos por supuesto los medios, y necesitamos medios muy potentes para ser capaces de conectar con nuestros consumidores, con nuestros clientes. Pero no nos debemos olvidar, y hago esa reflexión primera, de que los medios, aquí dejamos aparte a los medios, a los que son puramente soportes publicitarios como exterior o cine, los medios en general lo que hacen, o el fin para el que se han creado, es principalmente hablar, dar información a la gente, entretener a la gente, informar de todo lo que ocurre, dar opinión y crear opinión de lo que está pasando. Los medios están y son y tienen su razón de ser en la capacidad de influir en las personas, en crear percepciones, en manejar la imagen que hay de las cosas. Y los medios, sobre todo, generan conversaciones, generan ese movimiento que luego se produce y se reproduce entre los consumidores y entre los clientes, que es lo que hace cambiar hábitos, es lo que hace cambiar hábitos o de compra o de voto, pero en el fondo generan esas conversaciones. Y luego, como actividad secundaria, no marginal, pero secundaria, los medios venden publicidad. Y ahí es donde entramos nosotros, las empresas. Entramos las empresas y nos venden
esos cachitos de medio, esos segundos, esas paginitas, nos lo reservan para que nosotros nos las apañemos. Con nuestras agencias, hagamos nuestras campañas lo más creativamente posible, lo miramos en nuestras agencias de medios, hemos inventado el GRP para que tengamos una moneda de cambio, hemos inventado nuestros sistemas de supervisión, y el EGM, y la auditoría, y todas estas cosas, y la verdad es que nos tienen muy entretenidos con ese cachito que nos dejan, esa esquinita, para poder utilizar y hacer publicidad. Lo que pasa es que eso, obviamente creo que todos los medios lo saben, y por eso, por esas 4 primeras razones existen los medios y son poderosos los medios, y por esas 4 primeras razones la gente intenta estar con los medios y los líderes de opinión, y los políticos y los lobbies intentan utilizar a los medios, pero en cambio nosotros nos quedamos en la publicidad. En cambio, esa actividad secundaria realmente no es tan secundaria cuando hablamos, perdonad que se ha ido la pancarta, cuando hablamos de realmente la función que tiene. La mayoría de los medios, en su mayoría, viven de la publicidad. Es decir, una actividad secundaria hace posible la actividad primaria. Y en ese momento es cuando se crean los equipos comerciales, es cuando se crean las estructuras para vender publicidad, y en ese momento es cuando se tiene en cuenta que en función de cuanta más publicidad ventas, más ingresos puedes generar, y en ese momento es cuando se cae en la tentación de vender más y más publicidad, aunque esto puede ser medio, y en ese momento es cuando la gente empieza a pelearse por la tarta, por el pastel. Fijaros que no, el pastel publicitario. Yo soy un dueño de un pastel publicitario. Hace unos meses tenía un pastelón publicitario y ahora tengo un pastel publicitario. Por el que todos se pelean. Incluso los medios, o quien sea, se ocupa de redistribuir artificialmente el pastel publicitario y quitarles a uno un cacho de pastel para tratar de dárselo a otro. O incluso tratan de vender más pasteles y tratar de hacer, pues que en vez de 12 minutos, pues que sean 15. ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué no 29? ¿Qué más? Estamos hablando de vender publicidad. Estos señores se dedican a comprar publicidad, vamos a venderles publicidad. Y aquí entra un pequeño matiz, que es donde las empresas tenemos en cuenta. Las empresas da la sensación de que nos dedicamos, y fijaros el nombre que nos ponen, los anunciantes, joder, nos dedicamos a anunciar, nos dedicamos a hacer publicidad como una actividad per se. Yo tengo mi pastel y me dedico a hacer publicidad, lo reparto como entiendo que sea mejor y me dedico a hacer publicidad. Y ese pequeño matiz y ese kit de la cuestión es uno muy importante y yo creo que no se está teniendo en cuenta. Es un matiz porque realmente las empresas queremos que hablen de nuestros productos y de nuestras marcas. Queremos que opinen y generen opinión de nuestra actividad. Queremos que influyan en las percepciones de nuestras marcas y de nuestra actividad, de nuestro negocio. Y queremos generar conversaciones, porque al final esas conversaciones son las que van a hacer que esos hábitos de consumo se modifiquen, se muevan. Es decir, que las empresas, en el fondo, queremos que los medios trabajen también para las empresas y no simplemente nos dejen entretenidos manejando los GRPs y las cosas. Ojo, yo no estoy diciendo que queremos entrar en los contenidos editoriales y queremos manejar la opinión de los tertulianos. No exactamente. Lo que queremos decir es que estamos viendo cómo hay genios de la comunicación que presumen de no gastarse un duro, un euro, en los medios y que generan conversaciones y que influyen en sus consumidores y que tienen opiniones de los medios. Y en ese momento es cuando piensas, cuando antes llevo un pastelón, como decía, Telefónica, ahora llevo una tarta, pero ahora tengo una tarta y unos bollitos, que son la parte esa de, bueno, a ver qué dicen de nosotros los medios. Y entonces cuando empiezas a mirar el tamaño del pastel y dices, no estaremos poniendo el pastel en el sitio equivocado. ¿No será mejor hacer como estos genios que hace que hablen de ellos y no se gastan un euro en esos medios
hablan ellos. Y están precisamente generando conversaciones que les van muy bien. No lo sé. Primera reflexión. Entonces, puesto que nos preocupan mucho los medios y nos gustaría seguir utilizando los medios, por supuesto con Castell, yo simplemente quiero hacer esa reflexión de qué está pasando con los medios antes de entrar en el tema de por qué están así. Yo creo que han sufrido, o están sufriendo, tres crisis a la vez. Hay una crisis clarísima, que es Internet. Internet ha provocado en los últimos años pues que de repente ese control que los medios tenían de los contenidos, eran los únicos que hacían contenidos, los únicos que distribuían contenidos, pues de repente ya no. De repente ya son, por agua, ya son también los consumidores los que generan medios, los que difunden medios, los que distribuyen medios, los que hacen medios de contenidos. Y en ese momento pues se empieza a perder un poquito el control. Las cosas corren y vuelan antes por Internet que aparezcan en los medios. Ya se ha citado aquí, pero es importante, porque que todo pueda ser gratis quiere decir que la información puede ser gratis, que los audiovisuales pueden ser gratis, que las películas pueden ser gratis, que la música puede ser gratis, que las series pueden ser gratis, y de repente los modelos de negocios empiezan a romper. Hay algunos atrevidos y valientes que lo que hacen es lo provocan, como los medios de prensa, que se tiran a ser gratis, y efectivamente no son gratis, porque quizás son los que mejor han entendido lo que están vendiendo. Están vendiendo contactos en capacidad de generar y provocar conversaciones, en lugar de páginas de publicidad. Ese todo puede ser gratis, de alguna forma, crea una compulsión. Y también, otra cosa a tener en cuenta, si lo que queremos es capacidad de generar conversaciones, el boca a boca, que existe desde que el hombre habla, o casi emite ruidos, ahora ha cobrado una velocidad increíble. El boca a boca existía, lo que pasa es que ahora es estándar. Ahora tarda una mañana en ocurrir, lo que antes tardaba, pues a lo mejor unos meses. Eso ha tambaleado a los medios en su concepción, digamos, esencial. La segunda tiene que ver con el tema económico, por supuesto. Pero ojo, no pensemos que es que los anunciantes tenemos una cabeza muy estructurada y muy lineal. Uy, qué mala facturación, quita la publicidad, que es un gasto, y llévamelo a beneficios. Eso sigue pasando, puede ser. Eso pasaba antes con muchas empresas, pero eso ya hoy no es tan verdad. Lo que está pasando es que los anunciantes y las empresas, más que los anunciantes, nos tenemos que buscar la vida. Tenemos que adaptarnos también a eso que está pasando arriba. Y nos estamos dando cuenta y estamos descubriendo que hay cosas que no pasan por pagar para llegar a generar conversaciones. Y tiene que ver con el uso de Internet, tiene que ver con el llegar de forma directa a los clientes. Es decir, estamos descubriendo ahora, de repente, incluso nuestros propios medios. Nuestra capacidad de llegar a través del packaging, nuestra capacidad de llegar a través de nuestro contacto con los consumidores, lo estamos redescubriendo, porque no es un descubrimiento. Y estamos viendo que funciona. Y además, como estamos en un momento en el que todo hay que medirlo y todo hay que valorarlo en términos de eficacia, estamos dando cuenta de que es muy eficaz. Y además, como tenemos que ser eficientes porque con los mismos recursos o menos tenemos que hacer lo mismo, estamos descubriendo que hay otras formas de hacerlo. No nos engañemos, los anunciantes, puede que estamos como anunciantes perdiendo tarta, pero las empresas no están dejando de ir a los consumidores a decirles cosas, ¿vale? Entonces, no es, han quitado dinero publicitario, están utilizando el dinero de otra manera. Y hay otra crisis, que esta no es tan natural, sino más bien legislativa, que empieza por una evolución natural, que es la aparición de la TDT, que es absolutamente normal, con esa fragmentación y con la dificultad que llevará, pero que yo creo que también conllevará oportunidades. Tiene que ver con otra que ya no es natural, sino que es absolutamente provocada, y tiene que ver con eso de quitarle a uno el cacho de pastel para dárselo a otro, y es la desaparición de publicidad de televisión española. Pues nada, eso, en contra de la opinión del sector, pues se ha hecho, pues está hecho. Para eso están los legisladores. Y también se va a hacer la ley de comunicación audiovisual, que lo que va a decir es que, señores,
a vender más GRPs. No se preocupen que aquí tenemos, detrás de la cortina, tenemos más GRP para vender. Los anunciantes somos a veces torpes y a veces tardamos en reaccionar, pero tontos no. Entonces, el resumen de todo esto es que la publicidad, tal como la hemos entendido en esa fracción de segundos que nos deja, con todo este panorama, simplemente vale menos. Ya está. Esa es la respuesta que nosotros, anunciantes o empresas, hemos visto. La publicidad vale menos. Y estoy diciendo vale, no estoy diciendo cuesta. Y ya sabéis ese dicho de que confunde valor y precio. Vale menos, y además los anunciantes, si nos ponemos a mirar lo que estamos haciendo, estamos siguiendo y siendo bastante coherentes con ese discurso de vale menos. Y una noche cogí, para que fueran comparables, los datos de inversión, como solo tenía los 3 primeros trimestres del 2009, he cogido los 3 primeros trimestres del 2008 y los 3 primeros trimestres del 2007, para con un poquito de perspectiva ver cuál ha sido la evolución de las inversiones en los diferentes medios. Bien, primera lectura, esa ya la sabemos todos y no quiero insistir en ella, es, joder, qué bajada, 34%. ¿Vale? Si lo ponemos en lo que todos analizamos, a ver a quién le ha ido peor, a ver esto de los que se comen la tarta, pues mira, los de la tarta del cine, tarta no, torta. Los de las revistas y suplementos están pasando muy mal. Esa es una primera lectura, pero a mí me gusta hacer lecturas diferentes de los mismos datos. Y es, ¿de dónde estamos quitando el dinero en bruto? Los anunciantes. Pues aquí claramente ya empieza a verse otros personajes. Estamos quitando el dinero de televisión y estamos quitando el dinero de los diarios de prensa. Qué curioso. Los medios con más capacidad de generar conversaciones, generar influencia. Qué curioso. En la publicidad exterior se limita cada vez más, porque no genera conversaciones, no genera opinión. La televisión hay que seguir alimentarla, entonces podemos abrir la mano. Y además, si hacemos otra lectura muy fácil, y es que si hacemos 100, ese total de lo que se ha quitado, se ha retirado del mercado por los anunciantes, y vemos cuál es el reparto de la tarta, la televisión se ha comido solita el 50% de la retirada de publicidad en los últimos 3 años. Esa es la lectura. Es decir, la publicidad vale menos y los anunciantes estamos retirando el dinero de la televisión principalmente porque cada vez vale menos. Conclusión, para ir acabando y mantener el recorrido de Javier. Yo creo que, y puestos a decir, y puestos a que hoy escucháis, yo creo que los medios han de revisar su relación con las empresas. Y aquí ya he quitado los anunciantes y pongo empresas. Por simplemente una serie de cosas que ya os he explicado y os resumo. Somos una parte importante de la financiación, queremos seguir siéndolo, pero nos gustaría también tener unos medios potentes, unos medios sanos y unos medios capaces de ayudarnos a generar conversaciones y a influir en nuestros consumidores. Eso nos interesa, no nos veáis nunca en el otro lado. Segundo, a las empresas, y no a las anunciantes, no nos sirve solo publicidad. Queremos tener gente que nos ayude a que eso ocurra, con publicidad o con la forma que tenga que tener la publicidad. Y en eso estamos encantados de hablar lo que haga falta. Que no olvidemos que el objetivo de las empresas es eso, influir en la percepción de los clientes y modificar con esa percepción los hábitos. Que las empresas necesitamos hablar con los consumidores, generar conversaciones y, pese a que tenemos otras formas de hacerlo, queremos seguir explotando estas que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. En las agencias de medios, y yo creo que están muy bien estas posiciones de señores, replanteémonos todo, están haciendo muy bien su trabajo, pero el trabajo que hoy les estamos pidiendo, que es comprar publicidad. No sé, o no sé cómo, tendrán que hacer el trabajo que les vamos a pedir, que es generar conversaciones.
Y a lo mejor en ese momento los medios empiezan a jugar otro papel. Y puede que cobren relevancia o puede que la pierdan. Y por último, que a mí me gusta más siempre hablar, en lugar de todo está hecho, que todo está por hacer. Yo creo que ahora mismo, y a la velocidad que hay en el mercado, tenemos que ser capaces de reinventar de nuevo, y si hace falta cada año, la forma de gestionar la comunicación de las empresas. Y yo creo que los medios son los socios ideales para que nos ayuden a hacerlo. Y en eso estamos. Yo creo que podemos estar orgullosos revisando nuestro pasado de lo que hemos sido capaces a veces de hacer, dándole poco valor. Solo por un ejemplo, en el año 2001, Coca-Cola, con dos locos en un despachito, inventa y pone en marcha el movimiento Coca-Cola, cuando solo había 5 millones de usuarios de Internet. Y logra reunir a 1 millón de usuarios que empiezan a hablar entre ellos y a intercambiar cosas. Nosotros no lo sabíamos, pero luego llegó un tío y montó Facebook, y montó Twenty. Y nosotros, joder, ¿y esto qué hemos hecho con ello? Pues mira, nada, nos hemos entretenido, lo hemos divertido, lo hemos usado y ya está. No lo vimos como negocio. También es verdad que no nos fue foco. Luego, años más tarde, con ese otro loco en Telefónica, yo traté de montar una competencia de Facebook y con todo un batallón no lo hemos conseguido. Es decir, hay que saber lo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer casi todo. Y yo creo que hay que no pensar lo que hacemos ahora, con la situación ahora, sino casi ponernos a pensar qué vamos a hacer con la situación que nos va a quedar dentro de 2 años. Dando por el hecho que todos estaremos más o menos aquí y que todos habremos sobrevivido. Así que, señores, simplemente un mensaje de optimismo, un mensaje de reto, de todo está por hacer, de que estamos encantados de que sigamos colaborando y de que por favor nos ayuden a generar conversaciones. Espero que en esta media horita que me han dejado yo me haya convertido en medio y aparte de hablar, no entretenerles, pero sí de hablar, haya podido influir algo, habrá podido generar alguna opinión y sobre todo que haya podido generar alguna conversación que nos lleve a algún sitio concreto. Así que muchas gracias por escuchar. Muy bien, pues tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Alguien quiere formular la primera pregunta? ¿A Félix? Hay una que han enviado previamente que habla de... Te preguntaban qué te parece a ti que los medios de comunicación sigan apostando casi exclusivamente por el cuantitativo y si tú detectas que hay más apuestas por el cualitativo. Vamos a ver, el cuantitativo necesitamos que exista. Entonces yo creo que el hombre lo que va haciendo es que va inventando cosas y va poniendo medidas, unidades de medida, ¿no? Entonces va inventando el kilo, el litro, el metro, y inventa el GRP, obviamente. Entonces, ¿está mal inventado o no? Pues hay que inventarlo. Y es más, hay que dejarlo ahí. Lo que pasa es que el cuantitativo nos puede llevar a despistes. Ahora mismo yo creo que en este momento el mayor despistador del sector es el GRP. El GRP, lo he dicho ahí, se ha devaluado. Entonces, a mí pueden decir, oye, esto es un GRP, sí, esto es un litro, estos son 300 centímetros, pero son de agua. Y me lo están vendiendo como champán francés, que hace tiempo a lo mejor valía como champán francés. Entonces, creo que nos hace mal o nos hace un poco de daño esa fijación por lo cuantitativo y no por lo cualitativo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna mano alzada? Aquí delante tenemos una. Sí, Félix, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena y decirte que lo que acabas de decir es en contradicción absoluta con el segundo ponente, ¿no? Tú hablas claramente, dices el valor de la publicidad ya no es el mismo, esto ya no vale lo mismo y el segundo ponente aquí nos vendría vendiendo de que esto no puede seguir bajando, que hay que seguir manteniendo los precios o subirlos. Es decir, que es muy interesante este debate. Me ha gustado. Pero bueno, lo que quería preguntarte, yo creo que vosotros ya estáis haciendo los medios, es decir, lo que tú hiciste en su día, ¿no? El tema de la comunidad esta de Coca-Cola, movimiento, perdón, es crear un medio. Lo que estamos viendo en Procter & Gamble, creo que también en Estados Unidos, es crear medios. Es decir, estáis entrando los anunciantes ya creando medios vosotros mismos, ¿no? No sé, ahora, a mí me gustaría saber un poco cómo es esa tendencia. ¿Vais a hacer algo en Coca-Cola? Es decir, ¿qué está pasando en este sentido, ¿no? Que creáis los anunciantes ya, os creáis los propios medios, los manejáis para que ya vais a estar invirtiendo en medios que encima, según vemos, no funcionan o no estáis contentos. Es decir, ¿qué nos puedes decir de eso?
Gracias. Pues realmente no lo sé. Lo que sí es verdad es que los anunciantes somos inquietos por naturaleza, ¿no? Y esto de hacer tu propio medio o hacer tu propio contenido pues no es nada nuevo, y Procter ya inventó la soap opera hace 50 años, fíjate. Y Popeye al principio pues era un señor con días pinacas y luego se convirtió en un personaje. Entonces, antes era fácil porque sacabas esa serie y era fácil porque tenías muy poquitos canales y bueno, a base de dinero la colocabas y ya está. Yo creo que hoy en día el panorama es muy diferente. Es muy fácil llenarse la boca con decir voy a hacer mi propio medio, voy a hacer mi red social, voy a hacer mi propio canal de televisión, voy a hacer mi propia revista, hago mi web. Yo sinceramente me da mucho respeto ponerme o plantearme hacer este tipo de cosas porque no sabemos, no es nuestra profesión. Otra cosa es que busquemos alianzas y que buscamos gente con talento que sea capaz de hacerlo, ¿no? Porque ahora es verdad que la tecnología te permite coger a un chaval y casi por un par de amigos hacer un canal de televisión. Si lo hacen bien, pues funciona, ¿vale? Pero a veces el talento tampoco es tan fácil de encontrar. Yo creo que vamos a intentarlo todo y seguimos intentándolo todo. Lo que nos va a salir no tengo ni idea, pero es verdad que de 10 cosas que intentemos posiblemente una nos salga. Si no hacemos ninguna no nos va a salir, eso está claro. Entonces, yo creo que ahora mismo hay que estar muy atento a cualquier oportunidad, hay que estar atento a apostar mucho por innovación y por I+D en términos de comunicación. Hay que estar atento a tener una visión muy global de la comunicación y no centrarse en los medios, no centrarse en las cosas que puedes comprar. Y seguir funcionando y seguir mirando todo el rato a lo que estás haciendo y lo que estás haciendo vendiendo productos de tu compañía, que no nos despistemos, porque puede que en alguna de estas, alguno monte tu canal de televisión, le vaya fenomenal y no venda un referente. Entonces, todo lo que esté hecho y por bien del bien original y común de la empresa, pues fantástico, lo intentaremos. ¿Alguna más? Hola. A mí me gustaría un poco que profundices en lo que es la naturaleza de esa conversación que hablabas, ¿no? Porque pues, muchos de los que estamos aquí somos responsables comerciales y hablamos de una conversación en términos publicitarios o en términos realmente de cara a nuestros lectores o nuestros usuarios en términos publicitarios. Es que muchas veces hay una conversación mal entendida, que es poner en boca de medios mensajes publicitarios sin aclararlo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo importante es definir los términos de esa conversación y otras tantas, desde los contenidos yo creo que se puede avanzar y hacer muchas cosas, pero también hay un trabajo desde las direcciones de comunicación de las empresas, donde no nos valen muchas veces los churros de notas de prensa para todos y realmente lo que nos piden nuestros soportes son contenidos interesantes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que matices cuando hablas de esa conversación, desde qué punto de vista a qué punto de vista te refieres. Vale, perfecto, sí, vamos a ver, es un tema muy delicado. Hay jefes de prensa y directores de publicidad. Entonces, al medio van los dos. Uno manda notas de prensa con churros y el otro manda spots y revistas y páginas con más churros. Incluso en las propias empresas no se habla muchas veces. O están en sitios separados, o están lejos y pues, no se sabe dónde están. También es verdad que la gestión editorial y la gestión comercial en los medios de comunicación está también separado y a veces tampoco se habla. Entonces estoy hablando de una conexión a lo mejor complicada. A mí me encanta hablar con gente que es su propio medio, que te habla de todo. Y te dice que te pongo aquí un banner y luego te comento esta cosa porque interesa, obviamente, porque nadie va a decir una cosa que no interesa a sus lectores, ¿vale? Yo no estoy hablando de extender el product placement, o extender la guionización, o hacerla gratis. Vamos a ver, eso ya está inventado. Ya está inventado como una tertulia o como en un programa de televisión, pues llega un señor y explica cómo echando un cubito y añadiéndole agua, tiene flash, 7 litros, apagado, ya está. Sí, eso ya está inventado. Yo no estoy hablando de aparecer en el telediario diciendo que vamos a lanzar un nuevo producto de fresa, porque sería absurdo, no tendría precio. Yo lo que estoy hablando es de que nosotros tenemos la etiqueta, los anunciantes
tradicionales tenemos la etiqueta de anunciantes y de pagadores. Entonces, el de prensa tiene que ir un poco más o menos que mendigando, oye, si te interesa comenta esto, nosotros no tenemos problema, pagamos y ya está. A lo mejor podemos llegar a alguna fórmula que le interese al medio y que le vaya bien al medio. No somos como los legisladores que vamos a imponer cosas que le vayan contra el medio, sino que siempre va a ser de mutuo acuerdo. Y sobre todo, una reflexión que yo hacía y que quiero insistir. Los medios, el departamento de medios de la parte editorial, está encantado con apoyar la marca blanca, por ejemplo. Fantástico el fenómeno este. Los consumidores compran más barato, el Robin Hood del siglo XXI. Fantástico, no pasa nada, y encima presumen, no hacen ni publicidad. Y al lado está el de comercial diciendo, oye, que ya este tío no le ha vendido subido a una página. Y en cambio este que le estoy viendo en página no está diciendo que ha tenido que hacer una fábrica debido a que la marca blanca está vendiendo al coste que está vendiendo. Es una noticia. Es decir, ojo, a ver cómo gestionamos desde el medio esa coordinación, porque muchas empresas, y Coca-Cola es un ejemplo de lo que vamos a hacer, vamos a coordinarlo también internamente. Entonces, habrá que hablar cómo lo hacemos y habrá que inventar cómo lo hacemos. Dentro de la ley amplia, por supuesto, y dentro de las normas de dar al medio lo mejor que el medio a su vez puede dar a sus lectores, porque si funciona todo eso funciona para todos. ¿Más preguntas? Allí hay una. Hola, buenos días, Félix. Yo te quería preguntar, tú has hablado de hablar, de opinar, de influir. Me da la sensación de que la televisión y la prensa lo tienen muy difícil, porque parece que con lo que tú comentas estás hablando de interactividad, estás hablando de crear un diálogo con el consumidor, con el espectador, con el cliente, y el diálogo en la tele es difícil, en la prensa aún más. Pues parece que la tendencia es a que lo van a tener muy complicado para conseguir lo que el anunciante está demandando, ¿no? Yo no hablo exactamente de interactividad. Yo estoy hablando de capacidad de influir y de capacidad de generar opinión. Y no necesariamente que haya respuesta. Yo no estoy buscando respuesta. Para que haya respuesta, efectivamente, los medios digitales pues nos ofrecen esa capacidad de respuesta. Yo estoy hablando de que medios que no tienen ni ofrecen esa capacidad de respuesta, como la televisión, la prensa o Internet. Es decir, un blogger no quiere respuesta, da su opinión y punto, la lanza y hay mucha gente que la escucha y influye en un montón de gente. Entonces lo que estamos hablando es de capacidad de influir, no exactamente de respuesta. Yo lo que estoy viendo, y creo que lo estamos viendo todos, es que no es un tema de interactividad, es un tema de rapidez, es un tema de operatividad, y es un tema de que el consumidor al final lo ha entendido así. Por ponernos un ejemplo, es muy rupestre y muy mío, y por tanto no vale como generalista, pero es mi ejemplo desde hace un mes. Yo hace 2 años me cambio de empresa y la gente tarda 7 meses en enterarse, y gracias a que algunas revistas del sector pues poco a poco van publicando la noticia y cortito. Y además me mandan un montón de cartas que yo colecciono pues, en un librito que me hice de gente que, qué bien. Hace 5 años me vuelvo a cambiar y entonces, cuestión de 7 días, todo el mundo lo sabía, absolutamente todo el mundo. Y entonces tuve que hacer una colección de emails, porque ya nadie me mandó una carta. Y hace un mes me he cambiado, en 3/4 de hora todo el mundo lo sabía. Y en 3/4 de hora recibí 250 SMS que ahora he tenido que coleccionar, porque no había cartas y no había mails. Perdón, te corto por amistad. No son los medios que te han hecho cambiar, porque antes que tú lo supieras tú mismo, todo el mundo lo sabía. Pero digo, por ejemplo, para que veáis un poco la diferencia, por supuesto luego aparecen las revistas, luego aparecen las revistas, luego aparece todo, pero ya no sabía televisión. Y fue Internet, y fue el móvil el que se ocupó de dar a conocer una noticia, de generar conversaciones y de generar interactividad en llamadas o respuestas de la gente. Eso está pasando en nuestra vida personal, está pasando con los consumidores, la vida es así. Entonces, que luego aparezca 2 meses después, pues no tiene ya, ha perdido valor, porque hemos
volvemos a lo mismo. Y la publicidad, si no es capaz de hacerlo y seguir ese ritmo, pues tampoco va a seguir el ritmo, también va a seguir perdiendo. Bueno, hemos consumido los 10 minutos, Félix. Para que veas que es cierto, te vamos a regalar un reloj. Adelante, por favor.